Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Veniros Cars. Hoy tenemos un coche que me gusta, me encanta, es una locura. Tenemos un Huracán performante de 1250 caballos, ¿vale? Que está modificado, tiene un motor biturbo, es de récord mundial también. Solamente Autotop en él te puede traer estos tipos de coches, así que suscríbete al canal de Autotop en él y por supuesto, claro que sí, a The Niros Cars porque yo lo voy haciéndolo de los coches, uno de los mejores coches, así que hoy vamos a ver qué es lo que está pasando con este coche. ¿Quién le hizo el tuning? ¿Cómo se hizo el tuning? ¿Qué es lo que hay? No tenemos ni idea. Había visto el video, pero trocitos, ¿vale? Os reconozco, no lo había visto entero, pero hoy lo vamos a ver enterito y vamos a ver de qué es lo que puede hacer este coche, ¿vale? Que no hacen los demás Huracán. Así que le vamos a dar para el play. Primero, un Lamborghini naranja. No me dice nada. Play. Lamborghini Huracan Performante in orange with two big snails on top of it. This is the V10 TT Lamborghini. Es un V10, ¿vale? Es un motor del V10 que está transformado. Nada especial. Vamos a dar más para adelante porque hay una descripción por aquí del coche y todo eso, pero nada que sea para decir, oh my god. Es un Lamborghini. Un Lamborghini normal y corriente. Vaya. That also helps reduce drag, so that also makes it faster. Buah. Mirar este alerón, chaval. Es que este alerón aquí te puedes poner ya las dos Coca-Colas y el bocata de jamón por aquí. Pum, buah. Pero tiene una anchura tremenda. Más para adelante. Sí que te llevas una sorpresita aquí. Madre mía. A 5.2 liter V10. As I said, stock 640 horsepower, but now 600 caballos de stock. Esto me suena a Audi R8, ¿vale? Para que podáis entender todos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado con Lamborghini? Lamborghini ha sido comprada por el grupo Volkswagen, ¿ok? Y de ahí, de esta parte, desde el grupo Volkswagen, muchos Lamborghinis usan el motor del R8. Es un motor de un R8, pero mucho más performante. ¿Y qué es lo que está pasando en este caso? Porque este motor también ha sido otra vez de nuevo tuneado. Y si no has visto los vídeos anteriores, te lo voy a dejar al final de este vídeo, ¿vale? Como os había explicado. Es muy importante para que podáis entender la tecnología y cómo funciona este tipo de coches. Este tipo de coches, ¿vale? Requiere software, requiere ingenieros, requiere absolutamente todo, señores, para que tú puedas disfrutar de 1250 caballos o de 1500 o de 2000 caballos, ¿vale? Todo este coche haya sido el motor descompuesto prácticamente y las casas de tuning que se dedican a hacer este tipo de motores que son super mega profesionales son gente que han estudiado ingeniería, que entiende mucho de mecánica, ¿vale? O sea que hay que saber mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Porque aparte de eso, en el momento que tú le hayas tuneado el coche a un cliente, le tienes que dar una garantía, ¿vale? Y aparte de eso, tienes que tener, ¿cómo os puedo explicar? Tienes que tener aptitudes para llevar este tipo de coche, ¿vale? No es que solamente has ganado la lotería, te quieres comprar un coche así, no. Aparte de eso hay que tener mucha experiencia para llevar algo así, sino que más adelante lo vais a ver y vais a entender el por qué. Requiere mucha experiencia. so cool. The car has been built by B Tuning.
Ahí tenemos la página de Instagram, también lo recomienda Autotopenel. Y bueno, por supuesto, claro que sí, Denarius Cars también lo recomienda. La casa de tuning se llama B-Tuning, ¿ok? Y B-Tuning y RS Engineers. ¿Vale? Que son las dos empresas las que se han fusionado para dar el resultado, el fruto de 1250 caballos en un huracán performante. Es brutal. Yo creo que es el coche, tan tranquilamente puede ser el coche más rápido del mundo. And RS engineers, and they have Mirarlo. Es lo que os estaba diciendo. Es lo que os estaba diciendo antes, ¿no? De que todo el coche se desmonta. Le vamos a echar un poquito para atrás. A lo mejor me he ido un poquito the car has been mucho built by más. B Tuning and RS Mirar, todas estas partes, lo que vais a ver aquí en la izquierda de vuestra pantalla, son piezas modificadas, ¿vale? Y solamente profesionales del sector pueden hacer algo así. engineers, and they have made a piece of art. It also looks like a piece. Es que es... Buah, mirar las salidas, los turbositos. Es que es brutal, tío. Brutal. No os quiero explicar la cantidad de horas que se ha gastado esta gente en sacar este tipo de coche. Vamos a darle para adelante. Like a piece of art. I mean, wow. The orange details with the black. Tuning has been Aquí tenéis, mira, todas las piezas que se le ha cambiado del coche. Y como podéis observar aquí con el TÜV, en alemán eso significa que ha pasado a la inspección técnica, ¿vale? En Alemania, para que tú puedas tener un producto homologado, tiene que pasar unos criterios, ¿vale? Que es la inspección técnica, que llega a ser en España bien la ITV, o en otros países no sé cómo se llamará, y aquí en Alemania se llama TÜV, ¿ok? ¿Vale? Y aquí en la parte izquierda de vuestra pantalla también podéis observar las empresas que se han dedicado y han contribuido en sacar este maravilloso proyecto, porque es una obra de arte. Vamos a dar para adelante, a ver por aquí. Los asientos, fijaros lo que os digo, pero los asientos son como muy normalitos, ¿vale? Sí, quedan súper bien, súper de putísima madre, en juego naranja, todo en orden, pero no hay nada modificado del interior del coche. Vamos a dar más para adelante. Yeah, it's not a very nice. What is that doing here? That's gross. Ah. Ugh. The seating position is not very nice because you have a very aggressive roofline of the Huracan, and that's why I don't fit in here. But Max. Vale, os voy explicando qué es lo que está pasando con lo que está diciendo Martín, ¿vale? Esta parte habrá gente que se habrá subido en un Lamborghini en un Huracán. Y habrá gente que no, ¿vale? Para lo que no os habéis subido, os explico, ¿vale? Porque tiene esta forma. Todo eso es parte del fuselaje, ¿vale? Que es como la cápsula del coche que es de una unidad. Y eso tiene que ser súper calculado, eso ya viene de fábrica desde el Lamborghini, ¿vale? En función del coeficiente de aire, ¿vale? Porque todo eso pasa por el túnel de aire, etcétera, para las pruebas, ¿no? Y es muy incómodo, o sea, es muy incómodo, se le ve muy bien al coche, pero a la hora de cuando tú te sientas dentro en el coche, el espacio se te queda muy, 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 muy reducido. Y por eso tienes la sensación de que voy a caber, no voy a caber.
really doesn't fit in here. So that's why I am doing the review today. So let's start it up. Nada, ningún sonido para decir, oh, van a salir los vecinos se van a asomar por el balcón a ver qué es lo que está pasando. Un sonido normal y corriente. Let's go for a drive. So we have 3 different stages of power. We have... Y ahora os voy explicando abajo del volante, en la parte de abajo, ahí lo vais a, como lo podéis observar vosotros, tenemos Strada, que es para la calle, Sport, el modo deportivo, y el Corsa, que es para la pista, ¿ok? De italiano a español. Y en cada uno de los modos de conducción, en el Strada tenemos, me parece que 850 caballos, luego en Sport tenemos 1000 caballos de fuerza y luego ya en Corsa tenemos 1250. O sea, con que una vez le vayas dando 2 veces para abajo ya tienes 1250 caballos. Este se llama el come Ferraris. We have Strada, which is about 850 to 900 horsepower. Sport, 1100 horsepower, and then... Bueno, dije 1000 caballos, pero hay 1100. Corsa, 1250 horsepower. For the Speedo Cam, and let's see what it's like with 850 horsepower, which is already... Como en el caso de los coches anteriores, si no lo has visto, también te voy a dejar por ahí al final de este vídeo. Había hecho también la reacción del Audi R8, también tuneado con 1200 caballos de fuerza. Es una brutalidad también. En este caso también este coche ha sido calentado antes de hacer este tipo de review, ¿ok? Para que lo podáis entender, no es que acaba de arrancar el coche, se sube ya directamente y le va a hacer un top speed. No. Eso no funciona así. Hay que calentar bien también ruedas, motor, caja de cambio. O sea que lleva un poco de tiempo. A bizarre amount of power for such a small and light supercar. Okay, so watch this. I'm going to overtake these cars. Tiene 130 kilómetros por hora, está en Strada con 850 caballos y ahora le va a dar un kick. 850 horsepower, let's go. Wow, 280 kilómetros por hora hizo ¡pam! ¿Cómo puede hacer PAM? PAM puede hacer solamente debido a la ingeniería y de las piezas, ¿vale? Que se le había cambiado absolutamente todo. El coche está completamente modificado. Pero ¿qué tracción tiene, señor? Para escuchar los turbos un poquito complicado para nosotros. Pero si estás en el coche seguramente que lo puedas escuchar el sonido del turbo muy diferente, además hace un montón de ruido, no puedes percibir todo ese ruido al estar detrás de la pantalla solamente si estás en el coche, pero ya os lo digo yo que me imagino que Martín en el momento que hizo el review tuvo que estar gritando porque hay mucho ruido. You know, the turbo pressures with 850 horsepower, they are not really all that high. They're just like puffing a bit. That's it. You can see the turbo pressure right there. It's a little gauge, really subtle little gauge right there. You don't want these big clusters in your Lambo, of course. That's for Supras. Okay, now let's... Bueno,
también el detalle de la presión de los turbos y todo eso aquí lo tenemos en la parte derecha, arriba, donde están los botones, ¿no? Eh, Como él dijo, hombre, que está mucho mejor tenerlo ahí que no tenerlo como en los Supra o otro tipo de coche, en el Subaru que tienen los 3 4 relojes ahí o lo que fuese. Sí, es un detalle chulo, molón. Let's give Sport a try. That's 1100 horsepower. Bueno, ahora sí que tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema porque tenemos 1100 caballos y tenemos el control de tracción sacado, fuera, ¿vale? Es... ¡Wow! With a big kick down, I guess. Oh! Wow! Jesus Christ! Eso fue solamente tocar la puntilla, ¿ok? Eso no fue meterle gas al coche o presionar. Eso fue solamente un poquito de puntilla y el coche está como volando. That is ridiculous. Absolutely ridiculous. Man. I am just blown away by this car. It's so approachable. I mean, 1100 horsepower. We've had 9FFs with the same amount of power, the same amount of performance, but it's so easy to do this. It's just the stock gearbox which handles all. Escuchar también el motor ahora mismo cuando él está hablando y cuando está elevando el coche en baja revolución es que no hay nada, o sea, no hay nada como para decir, oh, se va a levantar la gente y va a decir, ¡buah, Dios mío, qué ruido! No, el coche no saca tanto ruido, ¿ok? El coche saca ruido cuando ya lo tienes en autopista y cuando ya le estás dando thrill, cuando ya le estás dando canita. Ya tenemos aquí la salidita. En cuarta, 70 kilómetros por hora. 1100 caballos. Buah, señores, aquí estamos fritos. Vamos a verlo. Alright, guys, I think it's time. I do want it to cool down in between runs. I'm not going to push it and push it and push it. So we're... Es lo que os estaba diciendo, ¿vale? El turbo de coche y el coche mismo hay que calentarlo, dejarlo refrescar, calentarlo, dejarlo refrescar, ¿vale? No es que vas a ir a Trill a darle te vas de Madrid a Marbella a 400 por hora. No, en absoluto. Y el coche en estos momentos sí que está completamente configurado a máximo torque, a la máxima velocidad. Todo está en abierto, control de tracción también como os había dicho antes estaba fuera. Ahí sí que solamente se requiere una cosa, que es experiencia al volante. Now I have to press M, so it's semi-manual. I have to downshift myself. The upshift will be done by the car. Let's go for third. Here we go, guys. Desde tercera le había cambiado el modo de conducción en manual, ¿ok? Ya lo va haciendo él manualmente, va a cambiar las velocidades, pero de todas formas esta caja de cambio es súper buena, lo cual lo podía hacer tan tranquilamente también del coche, pero es más sporty, ¿no? Y llamámoslo así, de alguna manera que tú lo puedas disfrutar un poquito más, ya que pagaste todo el dinero del mundo. So guys, watch this. Oh my God! 300
357 kilómetros por hora. Es una brutalidad, papi. 357 kilómetros por hora. 357 kilómetros por hora para que os hagáis una idea. Si no tienes aptitudes de piloto performance, como lo está haciendo Martín, no puedes llevar este coche, ¿vale? La velocidad con la que tú estás yendo, ¿vale? No te da poca cosa puedas hacer, poca cosa, aparte de manejar el coche, puedas hacer, ¿vale? El coche va tan rápido y tienes que estar súper mega concentrado en este punto que no te da tiempo absolutamente hacer absolutamente nada. Una malmovida, un giro brusco del volante o lo que fuese y se acabó. Se acabó el review, se acabó el coche, se acabó con tu vida, ¿vale? Es brutal. That was 358. I don't. Jesus. 358 en este coche. No sé, yo el máximo que hice 330 en el Audi TT RS. 358 no me parece personalmente mucha velocidad en este coche. Yo creo personalmente que este coche es capaz de hacer 400 kilómetros por hora, pero tan tranquilamente. O sea, 400 kilómetros por hora este coche te lo hace. Seguro, 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 garantizado. Yo os lo garantizo, teniros caras de que este coche te hace 400 kilómetros por hora. Es una bala. Así que nada, locos míos. Espero que os haya gustado la reacción de hoy de Teniros Caras. Deja tus comentarios, ¿vale? Por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal de Autotop.nl. Suscríbete también al canal de Teniros Cars y nos vamos a ver en el próximo video, en la próxima reacción de Teniros Cars, que ya tengo otro coche sorpresa para vosotros. Y claro que sí, dejar vuestros comentarios que son muy importantes. Cuidaros mucho. Chao, chao.